Tornamos al Chicha Mariani y continuamos con más Matafuego por Radio Caput y vamos rápido a la entrevista porque nuestro entrevistado, Marcelo Orestein, que es el presidente del Llamamiento Argentino Judío, tiene que irse pronto a una actividad con Atilio Borón, que de paso le pasamos un chivo y ahora Marcelo explica bien qué es. Así que, Marcelo, gracias por atendernos acá. Ernesto Giacomini, Natalia Stopani y Nacho Soria Borsel te saludan. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un gusto que me hayan llamado. El gusto es nuestro, Marcelo. Obviamente que la intención nuestra de hablar con vos tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, con la guerra entre Israel y Hamas, y obviamente que tenemos poco tiempo y entendemos que este es un tema muy complejo, pero a nosotros nos está preocupando mucho una comunicación un tanto parcial del conflicto, de lo que está pasando, donde en general no hay una búsqueda de un posicionamiento humanista. Entonces, leyendo el comunicado que sacó el Llamamiento Argentino Judío, que me pareció muy atinado para tener un posicionamiento humanista que apuesta a la resolución del conflicto, es que queríamos hablar con vos. Así que, Marcelo, en principio, ¿alguna opinión o alguna orientación de cómo posicionarse ante esta situación? Digamos, siempre ante estos conflictos nosotros nos posicionamos del lado del humanismo y de la paz. El conflicto tiene muchos años y me estoy escuchando solo. Te estamos escuchando perfecto. Tiene muchos años. Bueno, el conflicto tiene muchos años y ha tenido distintos episodios. Ninguno ha sido iniciado como este, con un ataque tan brutal por parte de Hamas a población civil en territorio israelí. Esto no había sucedido. Lo cual para nosotros merece una condena, porque no es posible que los civiles sean rehenes y han habido secuestros, violaciones, digamos. Ha cambiado el paradigma que había aparte en Medio Oriente, donde Israel era supuestamente inexpugnable, y algo ha pasado, que todos sus sistemas de seguridad han fallado. Y esto cambió un paradigma de seguridad en la misma población. Estabas diciendo que es la primera vez que Hamas ataca de esta manera a los civiles, pero también nos pareció que estabas que querías continuar tal vez por no olvidar, digamos, el rol del propio Estado de Israel, que tal vez en este contexto digamos, se está viendo mediáticamente cierta ponderación o análisis más haciendo foco en civiles muertos, como si no fuera parte del escenario tal vez más cotidiano, que se conoce poco desde estos lados, bueno, por un montón de cuestiones, como podemos ver con los medios de comunicación en general, ¿no? Pero tal vez hay una sobreabundancia de un cierto tipo de información y cierta invisibilización de la cotidiana de esta misma región. Exacto. Digamos, Gaza es un territorio muy chico, sobrepoblado, tiene más de 2 millones de habitantes y es muy chiquitito, es un barrio pegado a Israel, lo separa 2 kilómetros, el cual está sitiado desde el año 2005, cuando fue la desconexión unilateral que hizo Sharon. Quedó en manos de la OLP en ese momento, estaba Arafat todavía, luego Hamas dio un golpe de Estado y se hace del poder, y luego por vía democrática mantiene el gobierno en Gaza, que no es el mismo gobierno que hay en Cisjordania, que está la Al-Fatah, que es la OLP, y donde está Mahmoud Abbas. Cisjordania es territorio ocupado, son colonias, Gaza no. En Gaza todos los días hay muertos civiles. Como vos decías, Natalia, los medios de comunicación normalmente los invisibilizan. Sí. Y ahora, ¿qué pasa? Es primera vez, como yo decía antes, que sucede una incursión de este tamaño de Hamas en territorio israelí y donde mueren una cantidad muy grande de civiles. Entonces, esto ha cambiado la forma que uno miraba todo esto. El gobierno de Netanyahu, si uno lo pone en contexto, venía con serios problemas de gobernabilidad, ya iban por la marcha número 39, que se hacía todos los sábados en contra de las políticas del gobierno
actual que estaba vulnerando las leyes de gobernabilidad, las leyes fundamentales del Estado. Israel no tiene constitución, se le rige por leyes fundamentales que pone la Corte Suprema, y estaban yendo contra la Corte Suprema y el Poder Judicial, a tal punto que se estaba votando una ley que el Congreso podía anular fallos judiciales. Marcelo, estamos hablando con Marcelo Orestes, que es el presidente del Llamamiento Argentino Judío. Marcelo, te escucho atentamente y arrancamos hablando de paz, hablando de humanidad. Vos pones por eso en juego el argumento de la situación política en Israel, de las características del actual gobierno de Israel. Entonces a uno realmente le cuesta comprender cómo es que le sucedió a esto Israel, y uno obviamente piensa en las consecuencias de esto, que va a ser la matanza de más civiles, no necesariamente, digamos, de digamos, extremistas de Hamas, ¿no? Sino que, bueno, le van a cortar el agua, o ya le cortaron el agua a la población que vive en Gaza, en ese territorio tan chiquito, pareciera que van a ocupar con el ejército. Entonces uno se pregunta, siempre en una situación de guerra, por las víctimas civiles de un lado y del otro lado, y cuáles deberían ser las soluciones a este conflicto. ¿Qué deberíamos entender quienes estamos tan lejos de ese conflicto que si uno mira la tele le llega de manera muy masticada, muy esquemática, muy parcial, y pareciera hoy que importa un poco la vida también de miles de palestinos que también van a sufrir las consecuencias, que no necesariamente apoyan a Hamas o son de Hamas, y obviamente con el dolor, argumentado desde el dolor profundo de las familias de Israel, que, bueno, todos vimos los crímenes de los actos terroristas. Entonces, ¿cuál podría ser una solución al conflicto? ¿Cómo se podría frenar esta escalada que pareciera que va a ser muy contundente? A ver, la única solución es pensar en un alto al fuego. Tiene que haber una negociación para que los civiles secuestrados vuelvan a Israel, y hay que empezar a pensar en 2 pueblos para 2 estados, con todos los atributos de la soberanía, con fronteras seguras y con una solución negociada a los refugiados del año 48 palestinos, que será entre países que lo tienen que negociar. Y esto lo tienen que garantizar el resto de los países, que tienen que actuar como árbitros, y Naciones Unidas. Este es un conflicto que viene desde el año 48. La ocupación viene desde el año 67. Muchos años ya para que el conflicto no tenga visos de querer ser solucionado. Pero también tengamos en cuenta un detalle. Nosotros siempre decimos que los 2 extremos, los halcones, tanto de Israel como los palestinos, en este caso Hamas, se retroalimentan y se necesitan. Cuando no es uno, es el otro el que inicia el conflicto para eliminar cualquier vestigio de poder llegar a una solución de paz. En el año 95 había posibilidad de firmar la paz, y un ortodoxo judío mató a Isaac Rabin, el que era el primer ministro israelí, y se suspendió el proceso de paz. Se me viene a la cabeza una pregunta. Yo sé, Marcelo, que vos, además de ser un dirigente, ¿no?, de la colectividad, tenés un pensamiento geopolítico muy agudo para analizar estos conflictos. ¿Qué es lo que vos ves detrás de este conflicto que hacen también imposible, o parecían que dificultad por esta retroalimentación que vos bien indicás entre las posiciones más extremistas del lado de Israel, que podemos calificar de sionistas, y las posiciones más extremistas desde el lado palestino, que se digamos, configuran en estas organizaciones que aplican el terror como método de político? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué juegan atrás de Palestina y qué está jugando atrás de Israel que no se logra resolver esta cuestión tan lógica como tener 2 estados para 2 pueblos? Digamos, por un lado, Estados Unidos siempre ha ejercido su poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo cual nunca pueden avanzar las negociaciones. Cuando hay propuestas de algún país, vetan. Israel ha sido durante años el aliado indiscutido en Medio Oriente de Estados Unidos. Y hay un problema ahí geopolítico de posicionamientos. Estaba el petróleo, que Estados Unidos lo necesita, digamos, nada muy novedoso, y la venta de armas, que también para Estados Unidos siempre es un negocio donde genera conflictos en el mundo. Pero
detrás de todo esto hay pueblos que sufren, víctimas civiles que mueren, de un lado y del otro. Nosotros repudiamos la muerte de uno, pero ahora están muriendo de a miles. Y esto hay que ponerle un freno. Pero también hay un problema que uno podría pensar en cómo se educan los pueblos. Y esos pueblos luego votan y tienen los primeros ministros que eligen. Pero la otra diferencia que también podemos tener es que Israel es un Estado constituido y Palestina no tiene Estado. Clarísimo. No se constituyó. Clarísimo, Marcelo, porque das muchos elementos para... Porque pareciera que no se pueden repudiar los crímenes sin cometidos, digamos, por Hamas, sin apoyar igual la lucha del pueblo palestino de tener un Estado, y vos, desde una posición de la colectividad, digamos, judía en Argentina, estás llamando a la paz, estás poniendo sobre la mesa la solución que realmente debería buscar toda la humanidad. Así que acá desde Matafuego te agradecemos mucho. Sé que tenés una actividad ahora y por eso estoy quizás apurando un poco el cierre de esta conversación, pero te propongo tener una continuidad de estas conversaciones para poder seguir transmitiendo este mensaje de paz, este mensaje de humanidad, para en definitiva tener una conciencia más clara del conflicto y no tomar posiciones parciales que solo generan más odio y más crueldad en nuestro planeta. Perfecto, les agradezco, cuenten con nosotros para cuando necesiten, y como mensaje final debemos priorizar siempre la paz entre los pueblos, que es lo único que garantiza la convivencia, y repudiamos todos los ataques que hubo en Israel de Hamas en este momento con las víctimas civiles y todos los ataques que está haciendo con el sitio que armó en Gaza ahora el ejército de Israel, que le ha cortado la luz, el agua y los accesos de víveres. Es un sitio que es muy difícil de romper y está considerado un delito de guerra, el sitio de una ciudad. Así que estas son como final que repudiamos la violencia de un lado y del otro, y después la única solución es la paz. Clarísimo, Marcelo, te agradecemos mucho este contacto con Matafuego. No, gracias a ustedes. Y seguiremos al habla. Gracias, buenas noches. Con ustedes, Marcelo Orenstein, el presidente del Llamamiento Argentino Judío